Hola a todos, en este video vamos a armar el Dornier 217 Night Fighter de la marca Italeri escala 1.72. Esta es una marca italiana muy conocida y este es el primer kit que compro de la misma. Me gusta el diseño de la caja. En la parte de atrás ya te está mostrando las dos versiones que podemos hacer. Nosotros vamos a estar haciendo la que es en color negro. Si no conocen de este avión, les cuento rápido. El Dornier 217 era un bombardero alemán de la Segunda Guerra Mundial, que también fue utilizado como Night Fighter, o sea, caza nocturno, para defensa contra los bombarderos ingleses que atacaban durante la noche, y algunos se utilizaron para interceptar barcos aliados que transportaban suministros. Estas son las calcomanías incluidas. Es similar a cuando armamos el Ju-88, trae pocas calcos. Y vamos a ver las piezas. Ya de entrada estoy viendo muchas piezas pequeñas, quizás sea un poco más complejo que los otros kits que he hecho antes. Se ven lindas las piezas, incluye dos pilotos. Aquí no sé qué pasó, debe ser suciedad que había en la matriz. El plástico se siente bien, parece ser de buena calidad y ahora vamos a iniciar el armado. Primero hacemos las alas. Una de las cosas que noté de este kit es que todo está dividido en varias partes. Por ejemplo, los alerones aquí están por separado. No me parece mal, ya que si uno quiere hacer un avión en vuelo o despegue, por ahí puede servir esto. Sin embargo, en otros casos, como cuando armé los trenes de aterrizaje, estas piezas chiquitas fueron un dolor de cabeza. Otra cosa a aclarar es que este plástico se resiste un poco al pegamento, lo cual complicó un poco el armado. Demoraba en secar, no tanto como el Ju-88 por suerte. Preparamos el interior del fuselaje y ya estamos para colocar las alas. Ya tenemos la mayoría listo, ahora vamos a preparar la tripulación y colocarlos en su lugar. Incluye dos, pero sobra espacio y queda un asiento vacío para un tercero, lástima que no lo incluya. Vamos a aplicar pintura, en este caso es muy simple, se utiliza un solo color para la mayoría del avión. Vamos a ponerle las calcos luego. Y estas están más o menos, porque algunas se rompían, otras se portaron bien. Y una vez pintados los detalles que van en las piezas más pequeñas, ya estaríamos para colocar una laca protectora. También colocamos el cordón que va por encima y llegamos al resultado final. La verdad muy feliz con cómo quedó. Sí tengo que admitir que me costó un poquito más armarlo. Algunas partes como el tren de aterrizaje fueron más complejas. También todos los cañones y el radar que va en la nariz del avión. No hay un agujero donde estas piezas enchufen. Van pegadas directamente sobre la nariz. Y esto se complicó bastante porque es una superficie totalmente lisa y lo que se coloca es como una varilla. También esta parte de aquí debería estar pintada blanca, pero me olvidé de hacerlo. Lo noté cuando estaba editando este video. Vamos a comparar con otro bombardero que hicimos hace poco, el Ju-88. Bastante similares en tamaño, pero me parece que el Dornier es más grande. El Ju-88 tiene las alas más largas, pero el fuselaje y teniendo en cuenta todo lo demás, es más grande el Dornier. Así que dentro de lo que es mi colección de Model Kits, este es el más grande que tengo. Tiene 26,4 centímetros de ancho y 25,3 de largo. Es un buen kit, tiene varias piezas chicas, así que no se lo recomendaría a alguien como su primer kit, pero me gustó mucho, aún con los problemas que me encontré, que son principalmente piezas pequeñas de tipo varilla que tienen que pegarse a superficies totalmente planas y esto puede causar un dolor de cabeza. Y como problema menor, más problema secundario, las calcos siendo pocas y no de la mejor calidad. Lo bueno es que estas se pegan con mucha fuerza al kit. Es como si vinieran bañadas en un pegamento, porque cuando las mojé en agua, largaban una sustancia, el agua se ponía turbia y largaban una sustancia como si fuera pegamento. Si alguno sabe algo sobre esto, me dice en los comentarios. No hay ni idea qué pasó, yo simplemente cuento mi experiencia y lo que creo que sea. Obviamente al ser así todo de color negro, puede que algunos de ustedes lo encuentren aburrido. Pueden hacerle un daño de batalla con un color metálico o agregar suciedad con gris o marrón si quieren que tenga un poco más de color, pero a mí en lo personal me gusta así con este tono mate. Eso es todo por ahora. En el próximo video vamos a estar viendo otro Dornier, el 335, y vamos a dejar otra votación para que elijan el próximo kit que armemos. Esta cierra el 30 de noviembre, pueden votar desde mi canal
en la pestaña de comunidad. Les dejo un saludo y nos vemos. Suerte.